seguir hablando de la importancia de la justicia, pero en esta ocasión vinculando la justicia con la prosperidad. Aunque hemos hablado de la justicia que trae bendición, y la vez pasada hablábamos de cómo había diferentes sistemas económicos en el mundo, espero que usted se acuerde, y hablamos de los sistemas de izquierda y los sistemas de derecha, si los quiere llamar así, ¿verdad? Que son los sistemas socialista comunista y de derecha el sistema capitalista. Pero hablamos de que lo más importante era la economía del reino, porque la economía del reino usted la puede practicar si es un hijo de Dios, un hijo del reino, no importa en qué línea o en qué corriente esté el gobierno que está en su país, valga la redundancia, gobernando, ¿verdad? Que es algo que nosotros debemos de asumir como una responsabilidad personal como hijos de Dios. Y hablamos en cuanto a esto, que aún desde que vino Juan el Bautista, él estableció algunos principios que eran de economía del reino, aunque Juan no vivió en el reino, pero Juan fue un anunciador del reino. Y él habló principios acerca de la economía del reino, los cuales fueron ratificados por el Señor Jesús. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la justicia y la prosperidad. Pero voy a comenzar con la parábola de los talentos, que usted la conoce muy bien. Vamos a leer la primera parte, Mateo 25, 14 al 19, para poner una base. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Aquí se refiere a un tipo de moneda, pero los talentos pueden representar muchas cosas. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Me gustaría que subraye eso, conforme a su capacidad. No les dio lo mismo a todos, sino que conforme a su capacidad ¿de qué? De reproducirlos. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, o sea que los negocios no son pecado, y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, o sea, los multiplicó. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? El amo del dinero era del Señor, pero el Señor se lo dio, dice, a sus siervos para ver qué hacía con ellos, ¿verdad? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Creo que tenemos una pantalla, esa, ok. No puse la escritura, lo que sigue, sino que vamos a parafrasear. El que recibió 5 hizo 5 más 5, los duplicó y tuvo ¿cuántos le entregó al Señor? 10. El que recibió 2 lo duplicó, 2 más 2 son 4 y los entregó a su Señor. ¿Qué les dijo el Señor a estos que multiplicaron los talentos? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea que el Señor considera fieles a aquellos que multiplican lo que Él les da conforme a su capacidad. Sin embargo, aquel que recibió 1 dice que cavó la tierra y escondió el talento. Y cuando el Señor vino a preguntarle: oh, bien sabía yo que tú eras muy enojado y que me ibas a venir a reclamar, y entonces por eso lo escondí, para que nadie se lo llevara. Un montón de justificaciones. Pero ¿qué le dijo el Señor a este que cavó y enterró el talento? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero. Diga conmigo, mi dinero, el del Señor,
a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esto es muy interesante. O sea que poner el dinero en el banco para que gane intereses tampoco es pecado. Pero debemos reconocer siempre que ese dinero es del Señor y que no podemos hacer con él lo que nos dé la gana, porque es del Señor. Nosotros somos sus administradores. Entonces, una de las cosas que necesitamos reconocer en base a esto es: todo es de Dios. El Señor es el dueño. Y si nosotros tenemos esta revelación, esto no es mío, es del Señor, va a ser mucho más fácil soltar las finanzas, la riqueza, aún los dones que tengamos. ¿Para qué? Para devolvérselo a su dueño, que es el Señor nuestro Dios. Le cuento una anécdota. En una ocasión se estaba dando un seminario de mayordomía, y entonces el hermano que estaba compartiendo, dijo: vamos a hacer una dinámica. Cambie su billetera, saquen toda su billetera, y todos sacaron la billetera, y ahora cámbielo con alguien que no sea su esposo, su esposa, no sea su pariente. Cámbielo con alguien más que esté aquí. Así que hicieron intercambio de billetera, y luego les dijo: ahora levanten todos la billetera ajena, ¿verdad? La que intercambiaron, y todos la levantaron. Muy bien, les dijo. Ahora abra esa billetera ajena y saque la mejor ofrenda. Y todos sacaron la mejor ofrenda. Y entonces les dijo el que estaba impartiendo: qué fácil es, ¿verdad?, dar de algo que no es de uno. Pues así es en el reino, nada es nuestro. Por eso debería de ser fácil para nosotros sacar lo mejor, porque total es del Señor, no es nuestro, ¿verdad? Entonces, Dios siempre espera que nosotros multipliquemos lo que Él nos da, lo que Él nos entrega. Pero no estoy hablando de dinero solamente. Esto incluye dones del Espíritu, esto incluye habilidades, esto incluye destrezas. Mire, Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros hemos multiplicado todo lo que Él nos entregó. ¿Cuántos aquí saben que tienen una habilidad especial particular? A ver, levántame las manos los que saben que tienen una habilidad particular especial. Excelente, muy bien. Por allá veo otra mano levantada. Ok. Hermano José Popov, venga por favor un segundito. ¿Cuál es la habilidad que usted sabe que tiene, o una de las tantas que tiene? Canto bonito. Ok, excelente. Me gusta que cada quien tenga un concepto claro de sí mismo. Ok, ¿cómo está multiplicando usted esos talentos? Bueno, pues ministrando aquí. Yo asumo que más de alguno ha sido bendecido por eso. No sé. Bueno, si cantas bonito, ya estuvieras activando a los que cantan bonito, que tal vez no están ahí al frente. No solo ahí, porque ahí ministras al Señor, pero tus talentos tienen que ser repartidos en otros, empezando por tu casa. A lo mejor alguno de ellos canta bonito también. Bueno, poner la escuela de canto está bien. Entonces, cada don, cada habilidad, cada destreza que Dios nos ha dado, tenemos que multiplicarla, impartirla a otros. ¿Cuántos aquí tienen el don de administración? Ok, parece que en este lado hay más administradores que en este. ¿Y cómo están ustedes multiplicando esos dones de administración? ¿A quiénes están impartiendo? ¿A quiénes están enseñando? Una manera de multiplicar es transmitirlo a la siguiente generación, y que ellos lo transmitan a la siguiente generación, y que entonces podamos darle buenas cuentas al Señor. Y empezamos por la casa, ¿verdad? Porque no somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Hay que comenzar enseñando y ministrando a los que viven con nosotros. Entonces, el deseo de Dios, de acuerdo a esto y a lo que vimos de la parábola de los talentos, es que los hijos seamos diligentes, no negligentes, para que seamos prosperados en todas las áreas de nuestro ser. Diligencia es una palabra muy bonita, pero muy escasa lo que representa. A veces somos negligentes porque procrastinamos todo. Mañana lo voy a hacer, un día lo voy a hacer, el otro mes, el año que viene. Y eso nos hace caer en un estancamiento que nos impide ser diligentes.
Diligencia tiene que ver con velocidad para realizar aquello que tenemos que hacer, sea personal, sea de alguien más, sea de su empresa, sea de su iglesia, pero que si le piden algo, usted lo haga diligentemente, con diligencia, rápidamente y bien hecho. No es que por hacerlo rápido lo va a hacer mal, ¿verdad? Algunos dicen despacio y con buena letra. Bueno, está bien, pero hágalo. No diga, no, es que yo voy a esperar a hacerlo bien para hacerlo despacio. No, hágalo diligentemente y hágalo bien. La diligencia es una de las características que Dios pide para podernos prosperar. Y a este siervo que enterró el talento, el Señor le dijo negligente. Y bueno, y prosperidad en Dios, dije, no se refiere solo a dinero. Tiene que ver con tener salud. Prosperidad tiene que ver con ser feliz. Tiene que ver con que estemos en armonía, que no nos falte nada y que más bien tengamos para compartir. Prosperidad es que yo tengo todo lo que necesito de parte de Dios para seguir el camino y cumplir aquello para lo cual Dios me colocó en esta tierra. Entonces, amados, yo veo, tercera de Juan, capítulo 1, versos 2 y 3, que se la sabe de memoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En base a este versículo vemos que a Dios le interesa que la salud vaya a la par de la prosperidad del alma. Cuando nos falta la salud, no tenemos ni la fuerza ni la energía para poder servirle a Dios, ni para ser buenos mayordomos. Así que la salud es sumamente importante. Pero yo le voy a decir, no espere usted a enfermarse para buscar la salud. Nosotros tenemos que prevenir el enfermarnos o tenemos que hacer cosas para evitar enfermarnos o para mantenernos en salud. Hay quienes dicen que si se come una manzana al día nunca va a tener que ir al doctor, ¿verdad? En inglés dice one apple a day keeps the doctor away. No sé si será cierto, pero no dice el doctor Christian, ¿verdad? Bueno, siempre hay que ir al doctor. Pero mire, yo he probado que la manzana tiene algunas propiedades que a veces ignoramos. Cuando usted va al médico y le recetan acitromicina, por ejemplo, ¿qué le va a decir el doctor? Mire, esto es muy fuerte para su estómago. Entonces le vamos a indicar algo para protegerle el estómago. Normalmente omeprazol o algo. Y yo le voy a decir, y que me perdonen los doctores, es más eficiente o efectivo comerse una manzana previo a tomarse el medicamento que tomar omeprazol. Entonces la manzana tiene propiedades que a veces no hemos descubierto y que deberíamos de probar o descubrirlas. Obviamente eso no es todo. ¿Sabe que hay mucha gente que se queja de dolor de cabeza y empiezan a buscar? ¿Serán los ojos? ¿Será esto? ¿Será lo...? Y a veces es simplemente que no toman suficiente agua, porque uno debería tomarse mínimo 3 litros de agua al día, mínimo, si puede más mejor, para mantener el cuerpo hidratado y mantener la salud. Entonces a veces hay personas que las llevan al hospital porque se sienten mal, están débiles, están pálidas, están desmayando y no saben qué será, y llegan, lo canalizan, le ponen un suero intravenoso y ya está bien, porque el problema era deshidratación por no tomar suficiente agua. Y ya le he dicho, no tome agua muerta, tome agua viva. No estoy hablando de la marca Agua Viva, estoy hablando que tome agua que tiene minerales. Y si usted toma agua embotellada, que es agua muerta, la mayoría de las aguas embotelladas, excepto Dasani y otra más. Entonces, si es así, arroyo dicen aquí, le vamos, este es progreso, por eso. Son pocas las aguas que les agregan paquetes de minerales para que sea agua viva. Pero si lo que está tomando no es una agua viva, agréguele usted sal, una gota de limón. Usted puede hacerla, convertirla en agua viva. Entonces, ¿qué pasa? A través de la Escritura, Dios habló a sus siervos, a sus ministros, y les dio instrucciones de cosas que había que hacer para que fueran prosperados.
Esas cosas que Dios dijo que deberían de hacer para ser prosperados son cosas que cuando nosotros las cumplimos estamos haciendo justicia. Y cuando hacemos justicia porque cumplimos aquello que Dios recomendó en su escritura, entonces podemos ser prosperados. Y a veces son cosas muy sencillas. Yo las he enseñado ya, las escribí en el libro Bonanza Divina, pero tuve el sentir que era muy importante recordarlo en este tiempo en que estamos culminando un año que no ha sido fácil este año, ¿verdad? Creo que para muchos ha sido un año un poco complicado, y yo dije, qué barbaridad, desde que declaré que el 2025 era el año de la sobrenaturalidad de Dios, es como que se vinieron todas las cosas encima para que Dios demostrara que Él es el Dios sobrenatural que nos sostiene, ¿verdad? Que en medio de todas las cosas, pues Él ha sido nuestro refugio y el que nos ha sostenido. Pero creemos que viene un cambio. Creemos que para aquellos que ha sido duro, difícil en materia de salud, en materia económica, hay un cambio que viene en el ámbito espiritual. Yo lo puedo percibir aún para mi propia vida. Y creemos que va a ser un año de expansión y de gloria, y que vamos a ver al Señor glorificándose en muchas áreas de nuestra vida. Cuando yo me pongo a ver hacia atrás, desde el mes de enero he recibido ataques a la salud hasta el día de hoy, uno detrás de otro. No recuerdo durante el año haber estado totalmente bien en algún momento, sino que siempre fue un ataque, otra cosa, una cosa como consecuencia de la otra, etcétera. Pero en medio de todo veo que Dios ha sido sobrenatural y me ha sostenido, porque me ha guardado la vida, me ha guardado de una manera que solo Él pudo hacerlo. Pero creemos que viene un año de mayor bendición y de mayor gloria. Ok, lo primero que quiero mencionarles de cosas importantes que debemos de hacer para ser prosperados es lo que pasó con Isaac. Usted lo puede ver en Génesis 26 del 12 al 14. Isaac estaba en una tierra llamada Gerar, y era una tierra donde había sequía, donde había hambruna, donde nada producía, no había cosecha. Y aquí es donde nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios le dijo que sembrara en un lugar estéril, en un lugar que no producía. O sea, nosotros la lógica nos va a decir, vaya, siembre a la orilla de un río, en la vega de un río, siembre donde la tierra es fértil. Pero aquí Dios le da una instrucción a Isaac y le dice que siembre en una tierra estéril. Ahora, cuando Dios te dice que hagas algo, la orden de Dios es contraria a toda lógica, porque quizás no es donde nosotros habíamos pensado o como nosotros habíamos pensado, sino como Dios dice. Cuando Dios dice algo, pero tú tienes que estar seguro que es Dios quien te habló, Dios va a respaldar lo que Él dijo, irrespectivamente de que sea fuera de la lógica. Y entonces vemos que Dios le dice, Génesis 26, 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Este fue Isaac. ¿Y por qué pasó todo esto? Porque fue Dios quien le dijo que sembrara en un lugar donde nadie esperaba que pudiera haber cosecha. Donde Dios te diga que hagas algo, allí lo debes de hacer. Vemos a Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué? Josué 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, o sea, de la ley, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiero que veamos
que un requisito importante para ser prosperado en todas las cosas que nosotros vayamos a emprender es no apartarnos de la ley de Dios, no apartarnos de la palabra del Señor. Dice, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. En todo lo que emprendas vas a ser prosperado si no te apartas de la ley de Dios. ¿Sabe que hay personas, hay empresarios y también gobernantes? Recuerdo una vez fuimos en un lugar de Occidente, fuimos a visitar al alcalde y el alcalde tenía en su mesa una gran Biblia inmensa, así como las que tienen a veces en la iglesia católica. Y entonces eso era como su carta de presentación. Mire, yo aquí tengo la palabra de Dios, aquí tengo la ley de Dios. Sí, pero no había leído ni una página. O sea, no se trata de que no me aparto de ella porque la ando conmigo por aquí como desodorante bajo el brazo, sino que está hablando de que la ley, la palabra, la esencia de ella no se aparte de tu corazón. Que todo lo que tú vayas a hacer y vayas a decidir, lo hagas de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios te diga, a lo que Dios te indique. Entonces, el Señor prometió que iba a prosperar a Josué, en este caso, si hacía todo lo que Moisés le había enseñado, su mentor, su pastor, digamos, y que no se apartara de la ley de Dios. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros necesitamos entender para que nos funcione bien los emprendimientos, las empresas, lo que vamos a comenzar, sea chico, sea grande. No te apartes de la palabra del Señor. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, perdone que voy a hablar así diferentes versículos. David, el rey David le dice a su hijo Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es la misma promesa para que seas prosperado en lo que hagas, en lo que emprendas, y también es la misma recomendación. No te apartes de sus caminos, cumple sus estatutos, cumple los mandamientos, cumple sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Para nosotros ya no es lo que está en la ley de Moisés, porque en el nuevo pacto Cristo vino para cumplir la ley de Moisés, pero Él condensó todo en la gracia. Entonces nosotros tenemos ahora instrucciones en las Escrituras en la dimensión de la gracia del Señor. Y de nuevo en Primera de Crónicas 22, 11 al 13 vemos que David le dice a Salomón, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. El saber que Dios está conmigo me garantiza que voy a ser prosperado. ¿Cuántos aquí, no me tiene que levantar la mano, pero cuántos aquí realmente estamos seguros de que el Señor está con nosotros? Porque el Señor está con nosotros, indudablemente, pero muchas veces nosotros no tenemos la certeza que Dios está con nosotros. Hay momentos difíciles en que sentimos que Dios nos abandonó, pero esto no es un algo de sentir, es una verdad inefable. No es que si lo siento o no lo siento. Yo puedo sentir que Dios me abandonó, pero eso no es una verdad. La verdad es que siempre estará conmigo, no importa lo que yo sienta. Entonces, aún el sentir lo tenemos que someter al Señor, a la verdad y a saber que Él sí está con nosotros. Y dice, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Aquí vemos que David le está dando consejos a Salomón y pues pide que él tenga entendimiento, prudencia para gobernar, etcétera, pero que cuando eso ocurra, entonces será prosperado. ¿Cómo? Si cuidares por poner por obra los estatutos y decretos de Jehová. O sea, estamos hablando
o sea, lo que se le estaba encomendando a Salomón no era cualquier cosa, era construir el templo para el Señor, el cual después fue lleno de su gloria. Pero había una premisa, había algo que tenía que cumplir Salomón para que él fuera prosperado en esta encomienda de construirle un templo al Señor. Vemos segunda de Crónicas 20:20, cuando vemos a Josafat con Israel, dice, y cuando se levantaron por la mañana, ellos estaban peleando contra los que estaban en Amón, Moab y Seir. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta palabra es una palabra bien importante. Creed a sus profetas y seréis prosperados, porque Dios le habló al profeta que era lo que tenían que hacer, y fue que salieran en la mañana todos. Adelante iban a ir los cantores, luego iban a ir los músicos, los sacerdotes, etcétera, como en una procesión, como quien dice, alabando al Señor. Y de allí es que se derivó lo que Judá primero, y la batalla se ganará. Pero en sí no era porque Judá fuera primero, sino que se cumpliera aquello que Dios había determinado o había dicho que se hiciera. Pero lo que quiero enfocar aquí es que dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Muchas veces nosotros recibimos una palabra de un profeta que sabemos que es un profeta de Dios, sabemos que es un profeta genuino, pero echamos la palabra como que a la basura, al bordo, por allá. No colectamos la palabra, no la escribimos, no la reconocemos, no la repetimos, no actuamos en ella. Y entonces pasan los años y decimos: ay, ese profeta yo creo que no era, porque no se cumplió la palabra. Pero ¿por qué no se cumplió la palabra? Porque quizás no le creímos. Al no creerle no activamos la palabra, al no activarla no caminamos en ella. Entonces no se puede cumplir algo en lo cual no creemos. Pero si nosotros creemos en la palabra de sus profetas, vamos a ser prosperados. Estaba viendo recientemente una palabra que me fue dada en el año 2000, o sea, hace 25 años, ¿verdad? Y por alguna razón el Señor me empezó a recordar esa palabra, porque tiene que ver con la invasión del Islam en este tiempo. O sea, que hace 25 años el Señor me habló de algo que teníamos que hacer para impedir en alguna manera el avance del Islam. Y era bien específica y bien clara la palabra. Ahora, sí la creí en el momento, pero quizá al pasar el tiempo, los meses, los años, comenzamos a hacer otro tipo de cosas o de actividades y no nos enfocamos en la palabra que el profeta había dado. Y una de ellas era que íbamos a tener una escuela de misioneros, una escuela de enfermería, y que los enfermeros o enfermeras iban a ser enviados a países islámicos o donde profesan el Islam, y que nuestros misioneros iban a entrar a lugares donde otros no podían entrar. Ahora, cuando uno cree la palabra de verdad, que la cree en el corazón, tiene que caminar en ella, tiene que actuar en ella. O sea que hace rato deberíamos haber abierto la escuela de enfermería, por decir algo. Y hace rato deberíamos de estar con la escuela misionera o la escuela de misiones. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que tomar una acción en base a que creamos la palabra de los profetas, porque entonces seremos prosperados. Ahora, si yo encajono la palabra, es como que no la crea. Si no comienzo a actuar en las bases de la palabra que se me dio, es como que no la crea. Entonces no puedo decir yo hoy que él no era un profeta de Dios o que no era verdad la palabra, porque realmente fui yo quien falló en cumplir lo que él dijo que había de hacerse. Ahora, lo bueno con el Señor, que mientras hay vida y esperanza, aunque estemos atrasados 25 años, yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Bueno,
Por lo menos maestros para la escuela de enfermería tenemos. Y lo que vamos a hacer este año, por allá del mes de septiembre, para cumplir esa palabra y decirle, Señor, si la hemos creído, es que vamos a tener una escuela para misiones con misioneros que han estudiado eso. Así es que, si solo Pastora Rosita se alegró, vamos a tener un asistente, gloria a Dios. Sí, vamos a tener entre ellos a la profeta Graciela Tibó, que ella fue entrenada para ser misionera y fue misionera en Brasil muchos años y sigue siendo. Bueno, y tenemos a alguien más, ¿verdad?, que estamos tratando de contactar, que tiene que ver directamente con el Islam. Bueno, cuando nosotros leemos Salmo, por cierto, por favor oren por eso, porque cuando uno trata de contactar a alguien que Dios, digamos, lo convirtió al cristianismo dentro del Islam, esas personas son muy perseguidas y entonces se mantienen muy secreto su perfil. Cuando uno quiere contactarlos, normalmente no quieren dar su número de teléfono, la manera como podemos encontrarlos. Tiene que ser a través de alguien más que los conozca. Entonces ver así cómo podemos llegar a ellos. Ok, vamos a leer lo que dice Salmos 1, del verso 1 al 3. También es una escritura muy conocida. Y yo sé que el verso 1 y todo se refiere al Señor Jesucristo. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo, diga conmigo, y todo lo que hace prosperará. Se refiere a Jesús, sí, pero también a los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Así que yo voy a creer que todos los varones que están aquí van a cumplir esta escritura. Y yo lo repito, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, frondoso, vigoroso, fuerte, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y yo me atrevo a decir que da fruto aún fuera de tiempo, porque se deleita en la ley del Señor. Así será. ¿Sabe que hay árboles que dan doble cosecha en el año, o que dan fruto cuando no es tiempo, o todo el año? Quizá depende del terreno, quizá depende del riego, del tipo de tierra, no lo sé, pero yo estoy segura que en el Señor es así también. Cuando nos deleitamos en la ley del Señor, podemos dar fruto en tiempo y fuera de tiempo. Salmo 122, 6, muy básico, muy sencillo: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea, los que aman a Jerusalén, los que aman a Israel, son prosperados. Un amor genuino, ¿verdad? Son prosperados sencillamente por amar a Israel. ¿Usted lo cree? Antes hacíamos mucho énfasis, ¿verdad?, en el amor por Israel, el amor por Jerusalén. Hicimos muchos viajes a Israel. Dejamos de hacerlo, fuimos por lo menos 10 veces, creo yo. Pero creo que hay que reactivar el amor. Ellos creen que van para Israel, pero no, solo reactivar el amor por Israel. Ya se imaginan que están en el mar muerto, flotando otra vez.
Hay que reactivar el amor por Israel. Hay muchas corrientes antisemíticas en este tiempo y nosotros con el amor por Israel podemos contrarrestar eso también. Pero lo más importante es que todos los que amamos a Jerusalén somos prosperados. ¿Ya está activado el amor? Bueno, organícese pues. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado. Fíjese que Proverbios 11:25, que habla del alma generosa, no necesariamente habla de los creyentes. Hay mucha gente que es generosa, aunque tal vez no se congreguen en un lugar o no sean cristianos reconocidos, pero nosotros vemos cómo son prosperados por causa de que son generosos, por causa de que le dan al pobre, por causa de que siembran en las necesidades de otros. Y a veces hay gente inconversa más generosa que nosotros, pero la generosidad siempre es premiada por el Señor, o siempre Él prospera al alma generosa. Yo siempre recuerdo a mi suegra, era una mujer sumamente generosa. Pasaba alguien con necesidad, ella le daba un plato de comida. Cualquiera que llegara a la casa nunca se iba sin un plato de comida, sin naranjas, sin algo que ellos le dieran. O sea, la generosidad es una característica sumamente importante en las personas, no solo creyentes, sino que podamos ser generosos con el necesitado, con el que pasa, con el caminante, con el viajero, con el extranjero, que podamos tener una generosidad sincera, genuina. Es una característica importante aún para gobernar, para ser un buen profesional, para ser un buen empleado. La generosidad es necesaria. Cómo tratas a tus empleados, si con generosidad o no, si ves que están carentes de algo, la generosidad siempre trae prosperidad. Así es que practiquemos la generosidad, estemos alerta, abramos los ojos de las necesidades que pueden tener los demás. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La pereza es un mal que carcome y que puede contagiar a otros, y es contrario a la diligencia. Así que si usted padece de pereza, mire, sacúdase de ello como de cualquier otro pecado y pídale al Señor que le ayude a no ser perezoso, sino que ser diligente. A veces somos perezosos porque tenemos sobrepeso. O sea que lo que hay que hacer es eliminar el sobrepeso para no ser perezosos. U otros son perezosos porque se sienten débiles, porque tienen anemia. O sea, hay que ver cuál es la razón de que nos sintamos perezosos, porque no es de Dios que seamos perezosos, sino que seamos diligentes, ¿sí? Entonces revisemos para que nos sacudamos de la pereza. Espero que no haya de esos aquí no hay perezosos, pero sepa que el alma de los diligentes será prosperada. Y Efesios 6:2-3, aunque esto está en el Antiguo Pacto, pero lo saqué del Nuevo Testamento, Efesios 6:2-3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que ese verso 3 conjuga lo que es ser prosperado, porque ser de larga vida sobre la tierra, pero que también nos vaya bien en todo. ¿Qué más queremos para ser prosperados? Ahora, esto tiene que ver con honrar a su padre y a su madre. Aquí no dice que los honres porque fueron excelentes papás durante tu infancia, no. A ti no te importa si fueron buenos o malos padres. Lo que dice la palabra es que los tienes que honrar, los debes de honrar, no importa cómo fueron. O si a tu parecer se comportaron mal, o a tu parecer no actúan bien, eso no es problema tuyo. Lo que dice el Señor es que los honremos.
Y honrarlos sí tiene que ver con finanzas, pero tiene que ver con algo más. La honra es un respeto, es reconocer la dignidad que ellos tienen por ser tus padres, respetarlos, tenerlos en alta estima, etcétera. Y la honra a los padres, ¿sabes qué? Estaba viendo 5 cosas que practican los judíos. Y una de ellas, por ejemplo, les prohíben llamar a sus padres por su nombre, porque hay países donde los llaman por su nombre, ¿verdad? Pero en Israel, si honras a los padres, no los puedes llamar por su nombre, sino que papá, mamá, no le puedes decir Rigo o Enma, sino que papá, mamá, lo que sea. Les prohíben contradecirlos, aunque ellos no tengan razón. Son 5 cosas que yo me quedé sorprendida de cómo ellos honran a sus padres. Una cultura donde se honra a los padres y a los ancianos es en Japón, en China. Y tengo una sobrina que está casada con un chino, un taiwanés, perdón. 50% costarricense, 50% taiwanés. Es que yo les veo a todos los ojos iguales, perdón. Y yo me asombré cómo él trata a mi mamá, o sea, que es la abuela de su esposa. Cómo ellos honran y respetan a los abuelos, a los padres, a los mayores. Increíble. Entonces mis hermanos tremendos le dicen a Rigo, ya le quitaron su lugar, ya no es el preferido usted, porque mire cómo lo trata el chinito dice. Pero es una cosa de cultura. Y yo creo que de alguna manera Dios los respalda y los prospera, aunque sea algo cultural. No digamos si nosotros lo hacemos por cumplir la ley de Dios y por principios espirituales, vamos a tener larga vida y nos va a ir bien en todo lo que emprendamos. Muy importante la honra a los padres. Entonces le voy a leer todos los requisitos para la prosperidad, o sea, de todo lo que hemos hablado. Sembrar donde Dios nos diga. Y aquí estábamos hablando de sembrar en la tierra de Gerar, pero también tiene que ver con sembrar financieramente. A veces nosotros podemos juzgar y decir, ay no, esa persona no necesita. Y Dios te dice, siembra en fulano de tal. Y piensas que no necesita, pero a Dios no le importa si la persona necesita o no. Lo que quiere es que tú obedezcas para sembrar en donde Él te indica, donde Él te dice. Y a veces nos podemos equivocar, porque alguien que parece que no necesita puede estar en necesidad de algo. Entonces tenemos que escuchar a Dios que nos diga dónde hemos de sembrar. Segundo, hacer conforme a la ley de Dios. No apartarnos del libro de la ley. Y ya dije, no solo es que no se aparte el libro, sino que el libro está en el corazón. Andar en sus caminos y estatutos, que Jehová esté con nosotros, que tengamos la seguridad de que Él está con nosotros. Creer a los profetas de Dios, deleitarnos en la ley de Jehová. Deleitarnos en la ley de Jehová tiene que ver con rumiar la palabra también. No solo la escucho una vez, sino que vuelvo a escucharla y vuelvo a saborearla y me deleito en lo que es del Señor o la ley del Señor. Meditar en su ley de día y de noche, amar a Jerusalén, pedir por su paz, tener un alma generosa u obligarla a que sea generosa, ser diligente, honrar a padre y madre. Creo que allí condensa todo lo que si nosotros lo hacemos o lo cumplimos, vamos a ser prosperados. Ahora, ¿por qué le traje esta palabra o esta enseñanza que creo que es muy elemental, muy sencilla? Porque terminamos un año y muchos se preguntan, pero yo empecé este proyecto y yo no veo que he prosperado. O yo no veo la diferencia, yo siento que estoy estancado, que no avancé, las cosas no se dieron.
Y yo quisiera que repasemos en nuestra mente, en nuestro corazón, si nosotros estamos cumpliendo con estas cosas para que entonces podamos ser prosperados. Porque a veces no estamos haciendo justicia, cumpliendo lo que Dios dice, pero esperamos ser prosperados en lo que emprendemos. Entonces, no tenemos derecho a pedir o a demandar prosperidad si en realidad no estamos cumpliendo las cosas que Dios dijo que son premisas para que seamos prosperados, ¿sí? Entonces vamos en esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos ayude aún a recordar o a mostrarnos aquellas cosas en las cuales estamos fallando. Sabe que después de los tiempos de Cristo vinieron muchas teorías económicas que vinieron como a ahogar lo que el Señor había dicho que teníamos que hacer. Y entraron corrientes de humanismo, de mercantilismo, individualismo, liberalismo económico, etc. Y de alguna forma como que hicimos a un lado, a partir del tiempo, digamos, del apóstol Pablo, del primer siglo, se empezaron a hacer a un lado todas las cosas que Dios había dicho y Jesús había dicho que debíamos de hacer para ser prosperados. Y cuando entran corrientes como el humanismo o el liberalismo u otras cosas, realmente esas no tienen promesa de prosperidad. Solo lo que está en la palabra del Señor tiene promesa de prosperidad. Entonces debemos también de revisar cómo andamos nosotros en cuanto a haber sido infiltrados por algún tipo de movimiento económico mercantilista que surgieron como filosofías griegas después de Jesús. Y porque el Señor vino para recuperar lo que se había perdido, y muchas de las cosas que se habían perdido son precisamente la economía del reino, que tiene que ver con prosperidad. Y quiero dejarle ya para terminar con los secretos de la prosperidad. Y espero que usted los tome, los reciba, los aplique, los practique. El primero es reconocer en primer lugar, todo es de Dios y yo solo soy un mayordomo. Ya se lo dije y yo se lo repito. Segundo, multiplicar lo que Él nos da como buenos mayordomos que somos. Número 3, renunciar a las corrientes económicas humanistas que surgieron en tiempo del apóstol Pablo, digamos. Hacer a un lado las filosofías griegas que nos alejan del diseño original divino. 5, recuperar el diseño original establecido por Dios basado en su palabra y su ley. Y 6, hacer justicia al cumplir lo declarado por Dios para sus hijos a lo largo de la Biblia. O sea, cuando cumplimos todo esto de lo cual hemos hablado, estamos haciendo justicia. Y si hacemos justicia, podemos esperar prosperidad. Entonces, estos son los secretos para que nosotros podamos ser prosperados. Yo creo que todos ustedes desean, y yo deseo, que ustedes sean prosperados. Que este tiempo que viene, este nuevo ciclo, este nuevo tiempo que vamos a iniciar, pueda ser tiempo de prosperidad. Que esos formularios que ustedes van a llenar, esos formatos con proyectos que ponen con todo su corazón, vayan a la par de la palabra, de practicar esto que hemos hablado, para que usted tenga la certeza de que vamos a ser prosperados en todos los proyectos que empecemos. Ese es el deseo de Dios. Pero el llenar esta hoja y sencillamente levantarla el día de primicias no es algo mágico, sino que tiene que ver con que ustedes también sean diligentes en cumplir la palabra y hacer aquello que la palabra dice. Nosotros declaramos y profetas van a declarar, y si usted cree a sus profetas va a ser prosperado. Pero creer a sus profetas es que usted comience diligentemente a actuar en aquello que ha dicho. Si usted dice voy a tener un emprendimiento tal y tiene todo ahí bien estudiado, pues usted tiene que comenzar a trabajar diligentemente
repente. No es que del cielo le va a caer el emprendimiento, sino que tiene que hacer todo esto de lo cual hemos hablado. Entonces quisiera que oremos, por favor, para presentarle al Señor esta palabra, lo que Él nos ha dicho, nos ha indicado. Entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu palabra siempre trae vida, tu palabra siempre nos confronta, tu palabra, Señor amado, es viva, es eficaz, es como una espada de dos filos. Yo abro mi corazón para que tu palabra, Señor, penetre, me parta, me muestre aquello que tiene que ser cambiado. Anhelo ser prosperado, pero entiendo que tengo que cumplir lo que allí dice para poder ser prosperado. Yo quiero orar esta mañana por aquellas personas que en el 2025 le presentaron proyectos al Señor y que no obtuvieron el resultado o no fueron prosperados en ese proyecto y que de alguna manera entraron en frustración o entraron en tristeza o en malestar o en enojo y como aún en no creer a Dios. Quiero que esas personas puedan pasar aquí, aquellos que no tuvieron un buen resultado de los proyectos que le presentaron al Señor en el 2025. Quiero que sin pena puedan pasar para que oremos, y nuestro Dios siempre es un Señor, un Dios de segundas oportunidades. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y espero que este día usted se revise, ¿verdad? ¿Qué de esas cosas que no he hecho necesito hacer? Que no le echemos la culpa a Dios, sino que revisemos qué cosas no hemos hecho diligentemente. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Yo creo que 2026 será un año diferente para ustedes. Les pido que bendigan a los que les fallaron. Bendigan a aquellos que no hicieron como ustedes esperaban que ellos hicieran. No carguen un corazón dolido ni resentido para el 2026, porque eso impide que podamos ser prosperados. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amados. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Señor, que el dolor, el resentimiento, la frustración, el no recibir, Señor, lo que ellos esperaban, no haga nido en sus corazones. Nosotros queremos soltar. Miren, mis amados, les pido que suelten ese dolor, esa frustración, suéltenlo, entréguenlo al Señor, por favor, suéltenlo, díganle: Señor, no es tu culpa. Señor, voy a revisar el caminar, voy a revisar lo que he hecho, lo que no he hecho, voy a revisarlo de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, renuncio al resentimiento, a la frustración, renuncio al sentir negativo hacia otras personas. Vamos, dígalo con su boca. Renuncie, por favor. Renuncie aún a los castillos en el aire que habían levantado y que no llegaron a cumplirse. Renuncien en esta hora y se suelta todo aquello que está detenido. Se suelta en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, penetra con tu palabra en el corazón de tus hijos. Penetra más allá de lo que ellos puedan entender. Benditos sean en el nombre de Jesús, Padre. Sean prosperados en todas las cosas. Habla a lo más íntimo y a lo más profundo del corazón de ellos. Yo los bendigo con todo mi corazón. Declaro un nuevo tiempo, una nueva temporada en donde sus ojos espirituales se abren para ver y entender lo que aún está por hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tus hijos, por tu hija, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de tu hija. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque le diste vida otra vez, y eso es prosperidad.
porque tiene una vida en abundancia, Señor, para saborearte, para disfrutarte, Padre. Y declaro que aún las relaciones que estén fracturadas, interrumpidas, ahora se recuperan por la palabra. En el nombre de Jesús declaro para ti un año 2026 de provisión, de abundancia, de paz, en el nombre de Jesús. Bendita seas en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Ramaiso, Kiamaise, Kerebeiso, y Carrama, mamá. Trae sabiduría a la mente, Señor, de tu hijo Humberto. Trae sabiduría, que él pueda ser diligente, pero que actúe con sabiduría en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Y Kamaiso, Kira, baba, baba. Rigo, ¿querés venir? Y Kababa, baba, baba, baiso. Y Karamaiso, Karabaise, Kerebeiso. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Y Kamaramaiso, o Rabaiso, Kira, mama, mama, maiso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y Karab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 aiso, Baramaiso, Karabaiso. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra su corazón. Ministra su corazón, Señor. Ministra su corazón. Todo dolor pueda salir. Y marramamamamaiso. Venga la sabiduría a su mente, aún de qué cosas hacer, qué emprendimientos comenzar. Que ella pueda creer a tu palabra, a tu dirección, Señor. Yo la bendigo, bendigo a su esposo, bendigo a su hija. En el nombre de Jesús declaramos un tiempo fresco. En el nombre de la bendigo, bendigo a su esposo, su casa. Padre, en el nombre de Jesús, la sabiduría tuya para ella, Señor. Padre, para que ella pueda discernir dónde tú quieres que ella siembre, que emprenda. Bendita sea, bendita su casa. Bendita esta mujer que te ama, bendita por su rectitud, Señor, que ella pueda revisar y entender las instrucciones tuyas para este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu hija, Señor. Gracias, Padre. Venga la prosperidad, Señor, a la manera tuya, como tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Actúa, Señor, tú a favor de ella como tú quieres hacerlo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Rigo, ¿quieres orar por hermano Oscar, por favor? Padre, yo bendigo la vida de hermano Oscar. Y pueden alabar, mis amados. Y vamos, todos necesitamos de alguna manera, amados, activarnos para que el año que viene sea un año de mayor prosperidad. Entonces, hermano Oscar, puedes retomar. Por favor, póngase en pie un momentito y declare un tiempo mejor para usted. Declare un tiempo mejor para su familia, para su casa. Declare la prosperidad en el 2026. Comprométase con el Señor a revisar esta enseñanza y ver dónde usted quizá está fallando. No es culpa de Dios. Gracias, Jesús.